Muchas gracias. Aquí vivimos y estamos en la presencia del Señor. Y el Señor se alegra, se goza en nosotros. Como dice la palabra, callará de amor, se gozará sobre nosotros con cántico, porque el Señor está en medio de cada una de nosotros, de nosotras poderoso. Él callará, se alegrará sobre cada una de nosotros con cánticos. Se agrada de que estamos aquí porque lo amamos, porque queremos saber más de su palabra y más de él para poderle servir con amor, con entendimiento, con excelencia. Así que mis amadas, vamos a dar inicio esta noche bueno, ya es noche también aquí. A todas las amo, las bendigo en el nombre de Jesús y vamos a empezar en esta parte donde hablamos de la sanidad del cuerpo. Fíjense que dice en Romanos 5, eso me estaba recordando el Espíritu Santo ahorita, pero vamos a orar con esta palabra. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús, porque somos justificados pues por la fe. Por eso tenemos paz para con Dios. Gracias, Padre. Hemos sido justificados solamente por haber tenido fe en nuestro Señor Jesús. Justificados pues por la fe. Gracias, Padre. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Sí, Padre, es por Jesús, es por gracia, no es por méritos, porque no teníamos méritos cuando llegamos a tus pies. Es por gracia, es un don inmerecido, pero creímos en ti y a través del arrepentimiento reconocimos nuestra necesidad espiritual, nuestra necesidad en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Y por eso estamos tan agradecidas y nos gloriamos, eso sí, en esa esperanza que viene de tu Hijo, viene de ti, Señor Jesús, sabiendo que tú estás con nosotros y que fuimos justificados por amor a ti, a Jesús. Por eso dice que Dios, nuestro Padre, mostró su amor para con nosotros y eso tenemos que agradecerlo por toda la eternidad. Mostraste tu amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Miren qué misericordia la tuya, Padre. No sabes cuánto te lo agradecemos, cuánto te lo agradecemos porque tú nos reconciliaste. Siendo enemigos, Padre, te agradecemos con todo amor, admiración y gratitud a ti, que fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo. ¿Cuánto más reconciliados seremos salvos por su vida? Gracias, Padre, porque esta palabra la recibimos en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, porque vamos a hablar de cómo tú, por amor y poder, sanas nuestros cuerpos y que hay una solución en ti y una respuesta de esperanza, de fe y de salvación para todos aquellos a los cuales les vamos a hablar de esta sanidad y de esta salvación a través de tu sangre y de tu sacrificio. Gracias, Espíritu Santo. Tú eres bienvenido en esta noche, en esta reunión. Tú eres el centro, Espíritu Santo. Habla tú a través de mi boca y haz como tú quieras, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, Espíritu Santo, te adoramos y gracias por estar aquí. Aquí estás. Gracias en el nombre de Jesús. Te adoramos, te damos las gracias. Amén, amén y amén. Entonces, como dice el nombre de este curso tan bello de hoy, que es una sanidad integral, ¿verdad? Porque todo va unido.
¿verdad? Estamos integradas en espíritu, alma y cuerpo. Y cómo es de importante entender que la sanidad del cuerpo es vital, porque nos hemos acostumbrado a vivir en estos tiempos y también en el tiempo que Jesús estuvo caminando aquí en la tierra, a encontrarse y a enfrentarse a la enfermedad, a la opresión, a la falta de libertad. Él vino y encontró a una nación enferma, una nación oprimida, una nación en incredulidad. Pero ahora nosotros que hemos sido recibidos a través del amor y de la sangre de Jesús, tenemos entendimiento, pero vamos a entender aún más a través de lo que el Espíritu Santo nos enseña. Hay que confirmar a través de la palabra, porque es la fe la que viene a través de la palabra y es la que confirma lo que nosotros vamos a declarar con las personas a las que vamos a ir con amor, a hablar con ellas, a escucharlas con ternura, pero hay un respaldo y es la palabra. Siempre la palabra, porque la palabra tiene vida. Jesús dijo, mis palabras, espíritu y vida son. ¿Y cómo demostrar que el Señor sana los cuerpos? Está escrito y profetizado desde Isaías 53. Y dice así la palabra de Dios en el versículo 4. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Nosotros, sin conocerlo y sin entender, creímos que Dios lo estaba azotando y lo estaba abatiendo, pero Él estaba sufriendo todo eso para que nosotros fuésemos sanados y salvados, perdonados, porque Él es el Cordero. Y el Padre había dicho que sin derramamiento de sangre no hay remisión ni perdón de pecados. Alguien tenía que pagar esa deuda del pecado entregando su cuerpo y su sangre. Y lo hizo nuestro Señor Jesucristo, porque el Padre lo determinó en la ley. La paga del pecado es la muerte, dijo el Padre, pero la dádiva de este Padre misericordioso es la vida eterna a través de Jesucristo. Debemos de estar tan seguras, ¿verdad? Que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo, a los que conforme su propósito hemos sido llamados y que nada nos puede separar de ese amor, porque Jesús fue esa ofrenda por el pecado, fue ese sacrificio y ese holocausto. Yo le doy esos nombres porque están en el Antiguo Testamento. ¿Por qué fue un holocausto? Porque holocausto significa sacrificio voluntario. Se entregó voluntariamente Jesús al Padre por causa de nosotros, porque Él llevó nuestras enfermedades. ¿Y dónde se manifiestan las enfermedades? En todo nuestro ser y principalmente en el cuerpo, ¿verdad? El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y dice, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, porque Él fue el holocausto voluntario para el Padre, porque Él le dijo al Padre, yo iré, Padre, prepárame cuerpo, yo iré. Y nació del vientre de una mujer y como un ser humano, y le dieron un cuerpo de carne, siendo Dios se despojó de su gloria y majestad. ¿Cómo no nos va a comprender? ¿Cómo no va a conocer el cuerpo de un embrión si él estuvo en el vientre de María, una mujer santa y hermosa, que así la encontró el ángel cuando concibió por el Espíritu Santo? Y tan María tuvo que decir que él era su Señor y su Salvador. Ella tuvo que ser salva y creer en ese ser que era formado en su vientre. Ella fue como un paso, ¿verdad? Y tuvo más hijos, porque la palabra de Dios le dice, ahí está tu madre, tus hermanos, tus hermanas, ahí están. Y las hermanas y sus hermanos y María estuvieron en el aposento alto y lo siguieron como discípulos, porque vieron que Jesús es Dios.
¿Por qué explico todo esto? Porque Él compartió con nosotros un cuerpo, por eso no se avergüenza de llamarnos hermanos. Si Él compartió el cuerpo, carne y sangre, ¿cómo no va a velar porque venga la sanidad y la salud a nuestros cuerpos? Por lo tanto, no debemos de atesorar la enfermedad, como decir mi enfermedad, no, ni ni abrazarla, ni decir no hay otra solución. Sí hay solución, sí hay respuesta, porque el Señor Jesús creó el cuerpo, lo formó y lo hizo hermoso, perfecto, precioso. Y entonces aquí dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Por eso es la ofrenda por el pecado. Es el cordero que fue sacrificado en la cruz por el pecado. Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Por eso es la ofrenda de paz, porque dice molido por nuestros pecados, fue molido. Miren cómo describen el sufrimiento de Jesús en la cruz y agrega al profeta Isaías a través del Espíritu Santo el castigo de nuestra paz. El castigo, a nosotros nos correspondía recibir un castigo para llegar a tener paz y reconciliación con Dios, porque estábamos separados de Él, ¿verdad? Pero el castigo por nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, no está poniendo condiciones. El castigo por nuestra paz, por eso es el Cordero de la Paz. Es nuestro príncipe de paz y también es nuestro intercesor, porque aquí dice que verá el fruto en el versículo 11 de Isaías 53, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho dice, verá el fruto de la aflicción de su alma, porque resucitó y ha llevado a muchos hijos a la resurrección, venciendo a la muerte, porque esa es la muerte que produce por causa del pecado enfermedad en el cuerpo. Dice que quedará satisfecho, está feliz el Señor. Por su conocimiento justificará mi siervo a muchos. Por eso debemos de llevar a las personas que Dios nos pone en el camino a que conozcan a Jesús, que sepan que Jesús es Dios y que hay solución, hay esperanza para las enfermedades, para los conflictos, para el pecado. Hay solución y esperanza, porque dice que va a justificar mi siervo justo a muchos, porque él como un siervo llegó a la cruz, no como rey, como un siervo siendo rey. Pero ¿qué es justificar? Justificar es decir, mira, yo sé que eres pecador, pero pago la deuda que tú tienes por el pecado y puedo decir que ya no eres deudor. Te justifico a través de esa cancelación de la deuda. Entonces él viene y delante del Padre dice, mira, Padre, estos son los hijos que me diste. No puede caer juicio sobre ellos, no los puedes condenar, porque yo ya pagué. Sé que eran pecadores, pero yo derramé mi sangre por ellos en la cruz. Los amo. Y el Padre nos recibe, nos justificó el Hijo por su sangre y llevará las iniquidades de ellos. Miren lo que dice la palabra. Él dice que recibió el castigo para que tuviéramos paz, pero también dice que fue molido por por nuestros pecados en el versículo 5. Él que dice también que Jesús en su cuerpo llevó, fue herido por nuestras rebeliones. Entonces, miren, vamos a enumerarlo, porque es aquí donde viene la liberación y la sanidad para las enfermedades, liberarse de esas enfermedades y de esas ataduras en el cuerpo enfermo que no debería de existir, pero si viniera, aquí está la defensa, el decreto, ¿verdad? Primero dice que Él llevó nuestras enfermedades. Quiere decir que las tomó en su cuerpo y las quitó. Número dos, sufrió nuestros dolores. Entonces, tenemos dolores por algo. Le decimos al Señor, oh Padre, tú sufriste por estos dolores que tengo, te los entrego, quítamelos. Sufrió nuestros dolores. También dice que le tuvimos por azotado. Él fue azotado, fue herido y abatido. Pero ¿por qué había sido herido?
por las rebeliones. O sea que el sacrificio de Jesús es perfecto. Herido por nuestras rebeliones. Fuimos desobedientes, rebeldes, nos apartamos sin conocer, ni nos preocupaba conocer. No lo conocíamos, ¿verdad? Conocíamos tal vez religiones o lo que fuera, pero no conocíamos al Rey de Reyes, al Dios vivo, al que dio su vida por nosotros. Ese Dios maravilloso no lo conocíamos, pero por esas rebeliones fue herido, pero además molido por nuestros pecados. Imagínense, molido quiere decir que su carne, ¿cómo quedaría? De esos golpes que recibió, 40 azotes menos uno, ¿verdad? Además dice aquí que el castigo por nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Quiere decir que la sanidad brotó a través de una llaga y de la sangre de Jesús. Ahí brotó la sanidad del cuerpo. Pero aquí dice que todos nosotros nos descarriamos, versículo 6, como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todo lo cargó él, que es decir que lo cargó, lo pagó, pagó y dijo, miren, yo tomo esa carga. Por eso él dice, no estén cargados, vengan a mí si yo los hago descansar. Porque él cuando habló eso ya lo hablaba como que si ya hubiera llegado a la cruz, para que entendiéramos que Él es nuestro reposo, que el castigo cayó sobre Él y nos deja ejemplo porque cargó los pecados, pero Él deja el ejemplo de su actitud ante ese maltrato y esa angustia, porque muchas veces uno cree que lo que a uno le han hecho y lo que uno ha sufrido, no lo ha sufrido nadie más, ¿verdad? Uno cree que solo uno y que los demás tienen la culpa y cuesta perdonar. Pero fíjense que él estaba angustiado y estaba afligido, pero se quedó callado. Y dice que como un cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Él no se podía rebelar contra la voluntad de Dios, porque si no, no hubiera podido cargar y ser el cordero que paga y que cancela el pecado de todos nosotros. Y aquí me impresiona lo que dice de las iniquidades, porque aquí dice en el versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho y por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. Pero la siguiente frase me impacta. Y llevará las iniquidades de ellos. ¿Por qué estoy compartiendo esto? Porque estamos hablando de la sanidad del cuerpo. Y si no recibimos con fe, con gratitud y con entrega esto que hizo Jesús, ¿cómo vamos a transmitir esperanza? ¿Verdad? ¿Cómo vamos a dar esa fe y cómo vamos a poder tomar autoridad para orar y quitar esas cargas y reprender y echar fuera la enfermedad? Tenemos que estar seguros de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Pero Él dice que no solo nos justificó, pagando la deuda del pecado con su sangre y su sacrificio, sino que llevará las iniquidades. ¿Saben, mis amadas, que las iniquidades es una serie de conductas? Miren, las iniquidades es el pecado que viene de las generaciones anteriores. Es una conducta de pecado que viene desde el tatarabuelo, tatarabuela, bisabuela, abuela, padres e hijos. Una iniquidad es una línea de pecado, pero se manifiesta en conducta, una forma de vida, costumbres, tradiciones, pecados que se repiten de generación en generación. Conductas de pecado, forma de vida que se repite de generación en generación.
Una línea de iniquidad, por ejemplo, puede ser la infidelidad en el matrimonio. Otra línea de iniquidad puede ser el adulterio. Otra línea de iniquidad puede ser una enfermedad del corazón o de la diabetes. Son ejemplos. Porque mi abuelo lo sufrió, mi tatarabuelo, mi abuelo, mi papá, yo también. La artritis, no es que mi abuela tenía artritis, es que mi madre tenía artritis, ¿verdad? El divorcio, ¿verdad? La viudez prematura, esas son líneas de iniquidad. El adulterio, ¿verdad? No es que mi abuelo fue alcohólico, mi abuela fue alcohólica, mi papá fue, mi abuelo fue esto, bueno, todo eso, miren, hasta la pobreza es una línea de iniquidad. Hay tantas líneas de iniquidad, pero ¿qué pasa cuando uno llega a Jesucristo? Uno venía cargando todo eso, porque ¿qué vamos a saber lo que hizo mi abuela y que lo heredaron? A veces se sabe y a veces no se sabe, pero en Cristo yo puedo cortar esa línea. Se cortan en el nombre de Jesús, se cortan en el poder de la sangre y la autoridad del nombre de Jesús y uno renuncia. No, es que tu abuela fue divorciada, tu tatarabuela también fue abandonada, tu papá fue alcohólico. En el nombre de Jesús reprendemos esas herencias. No se pueden dar. Es que murió muy joven. No, va a tener larga vida. Cada línea de iniquidad es que no se llevaban bien, había mucho conflicto, mucho pleito. Es que así fue tu abuela. Así. No, miren, no hay que recibir eso, no es legal. Es que te pareces a tu tatarabuelo, te pareces a tu bisabuela. No, yo me parezco a Jesucristo y tengo una personalidad nueva en Cristo Jesús. Y a mis hijos, yo cancelo para mis hijos eso y declaro que son benditos y que ellos serán formados conforme el carácter y la personalidad de Jesucristo. ¿Y cómo demuestro eso? Porque aquí está escrito: llevará las iniquidades. O sea, la iniquidad es una serie de pecados, de conductas, costumbres, tradiciones, enfermedades y todo lo que se da de generación en generación. Alguien lo tiene que detener y lo tiene que cortar. Y es una hija de Dios llena del Espíritu Santo. Aleluya. Que ame a Jesús y que diga: Señor, qué duro lo que te tocó, y esto ya no sé, esto aquí se detiene porque yo lo corto con tu sangre por fe que tú te llevaste nuestras iniquidades. Y vamos a empezar a vivir diferente. Entonces, el Señor dice que no solamente cargó y llevó las iniquidades, sino pagó los pecados. Y Él quedó satisfecho porque es el Dios vivo. Y aquí para concluir, Isaías 53 dice: yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Señor, yo quiero ser de esos fuertes, que yo reparta, que reciba esa herencia de bendición para mis generaciones, para que sean benditos y crezcan en forma diferente a como crecieron nuestros antepasados. Pero aquí dice: por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos. Insiste mucho que él cargó, llevó, pagó por el pecado. Pero además agrega, fíjense bien, y orado por los transgresores. Miren qué obra tan perfecta y completa. Él está intercediendo por nosotros ahorita. Él intercede, él no cabecea ni se duerme, ¿verdad? Él no es como, Señor, ¿me puedo quedar dormida otro ratito? Necesito descansar. Me dice: descansa, renueva tus fuerzas, pero Él no se cansa. Él está velando, está de pie ahí, el amado precioso, como nuestro sumo sacerdote, intercediendo por nosotros delante del trono del Padre. La obra completa y perfecta.
¿Y qué sucedió? Nos vamos a ir al Evangelio de Lucas 4:18. ¿Y qué sucedió cuando Jesús empezó su ministerio? ¿Qué fue lo que sucedió? Que él dijo por qué venía, ¿verdad? ¿Qué fue lo que él hizo? Y dice en Lucas 4:18, venía del desierto porque el Espíritu lo llevó, pero empezó su ministerio con poder, amor y autoridad, sobre todo con amor, con misericordia. Y él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Estaba leyendo el libro de Isaías, pero era el libro de Isaías capítulo 61, porque toda la palabra habla de él. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Por qué lo ungió el Padre? Porque Él es el único que puede darnos la unción y la llenura del Espíritu Santo, para tener la plenitud del Espíritu Santo. Ahora podemos entender que es tan importante conocer quién es el Cordero. Tenemos que saber quién y qué hizo y qué valor y poder tiene en nosotros la sangre y el sacrificio del Cordero, porque en el Apocalipsis describen que en el cielo ahorita Él estará intercediendo por nosotros, pero todos lo adoran. ¿Y cómo lo adoran? Como el Cordero. El Apocalipsis está dedicado al poder y a la sangre y al sacrificio del Cordero. Allá arriba se le llama el Cordero. Nosotros aquí para sanidad del cuerpo estamos conociendo quién es el Cordero, para que lo amemos con pasión. Por eso Él vino a cumplir lo que el Padre le asignó. Y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. O sea, ungir es consagrar, apartar para una obra especial, para una función especial asignada por el Padre y por el Espíritu Santo, para dar buenas nuevas. No vino a condenar, no vino a señalar. Dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Entonces, nuestro Señor Jesús es ese Dios maravilloso que nos unge, igual que Él ha sido ungido. Nos aparta y nos separa para el Padre, porque nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes. Para dar buenas nuevas, no condenación, no palo, buenas nuevas, con amor, con humildad, con sinceridad de ternura y benignidad a las personas que lo necesitan, y a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, porque hay cautividad, cautividad por una enfermedad, cautividad por el pecado, cautividad por estar lejos de Jesús, y a poner en libertad a los oprimidos. O sea que hay cautivos y hay oprimidos. Esas dos libertades, y debemos de discernir quién está en cautividad y quién está oprimido para poderlo sanar, porque todo eso afecta al cuerpo. Y a predicar el año agradable del Señor. El Señor se agrada. Él se pone feliz de ver a su iglesia, porque miren, no somos perfectos. Por eso no llamó ángeles. Y el Señor sabe, no somos perfectos. Pero mira, ¿sabes cómo le cautivamos su corazón? Confiando en Él, creyendo en Él, sirviéndole, obedeciéndole. Porque uno no puede ser perfecto, pero Él ama que tú lo ames con pasión, que tú le creas, que tú le sirvas, que tú tengas comunión con Él, que te acerques a Él, que vivas por Él, que tengas pasión por Él y que le creas, que confíes, que lo ames, que le sirvas. Lo demás, el Espíritu Santo lo está arreglando, el carácter, la personalidad.
pero no depende de eso que Él no te ame o que te ame más, no. Él te ama porque tú confías, tienes fe en Él, lo amas, sabes que es el Hijo de Dios, entiendes quién es el Cordero y lo vives, lo abrazas. Amén, amén. Vamos a escuchar, pastora amada Julianita, porque ya llegué a la mitad. Vamos a ser ministradas por una preciosa alabanza y meditemos en el Cordero para que nos enamoremos cada día más de Él y lo amemos con pasión. ¿Quién puede sanar el corazón? ¿Quién responderá cada oración? ¿Quién es el que brilla más que el sol? Él es mi Señor y Salvador. Jesús, no hay nadie como tú. Los cielos cuentan de tu majestad. Cuán grande es tu bondad. Jesús, no hay nadie como tú. La tierra se estremece al mencionar tu nombre sin igual, Jesús. ¿Quién es el que sufre por amor? ¿Quién perdona al que lo traicionó? ¿Quién por mí su vida entregó? Él es mi Señor y Salvador. Él es mi Señor y Salvador. Jesús, no hay nadie como tú. Los cielos cuentan de tu majestad. Cuán grande es tu bondad. Jesús, no hay nadie como tú. La tierra se estremece al mencionar tu nombre sin igual. Poderoso eres tú. Tu gloria es por la eternidad. Digno de adorar. Tú eres santo, Dios. Oh, poderoso eres tú. Tu gloria es por la eternidad. Digno de adorar. Tú eres santo, Dios. Oh, Jesús, no hay nadie como tú. Los cielos cuentan de tu majestad. Cuán grande es tu bondad. Jesús, no hay nadie como tú. La tierra se estremece al mencionar tu nombre sin igual, Jesús. Gracias, Señor,
por tu presencia tan sublime y maravillosa. Gracias, Señor, porque cautivas nuestro ser y nuestro corazón. No hay deleite fuera de ti. No hay alegría fuera de ti. No hay vida abundante fuera de ti. La plenitud viene de ti y del Espíritu Santo. Gracias porque conocerte a ti es tener intimidad contigo. Conocimiento es intimidad. Ir con este Dios precioso y maravilloso. Y vamos a ver en Lucas 5, vamos a seguir aquí en Lucas. En Lucas 5, versículo 15 y 16, dice, miren lo que dice de Jesús. Pero su fama se extendía más y más. ¿Y por qué se extendía su fama? Y se reunía mucha gente para oírle, para que le sanase de sus enfermedades. Por eso lo buscaban. Y dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Me llama la atención este versículo donde dice que él oraba. Él siempre se apartaba para motivar a nosotros, mis amadas, a que siempre estemos escogiendo momentos de intimidad con Jesús. Porque podemos tener comunión. La comunión es lo que nos mantiene unidas con Él día y noche. Hablamos y hablamos de Él, ¿verdad? Pero la intimidad es un momento a solas con Él y con su palabra. Debemos de escudriñar la Biblia, debemos de conocer la Biblia, debemos de hacerla parte de nuestro alimento espiritual. Y aquí dice también que él se apartaba y oraba, y que mucha gente, aquí dice en el versículo 15, mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades, se reunían alrededor de él. Entonces, sucedían dos cosas en el momento que se acercaban a Jesús. Una, que les gustaba oír lo que él enseñaba. Por eso es tan importante, mis amadas, que demos siempre la palabra. Cuando vamos a escuchar a una persona amada que necesita tanto del amor de Jesús, el amor de Dios, hay que darles la palabra. Porque Jesús les enseñaba y lo oían. Fíjense que primero lo oían y después lo sanaba. Él siempre estaba enseñando. No podemos ir sin la palabra. No podemos hablar pensamientos que no vengan de la palabra. Tiene que ser la palabra que demos, porque en la palabra está la fe, la vida y la esperanza. Y lo mismo sucedía en Lucas 6:18, pero él siempre iba a buscar el rostro de su padre, porque sabía que lo necesitaban. ¿Y cuál era su fuente? Ir a orar, hablando con el Padre, buscando la presencia de su Padre. Miren la dependencia de Jesús con el Padre siendo Dios, y Él nos da ejemplo. Entonces nosotros tenemos que depender de Él, pero así como que si estuviéramos sostenidas de un lazo y que si nos soltamos nos vamos, así. Tenemos que estar sujetas a Él. En Lucas 6:18 dice así, Lucas 6:18 dice, y descendió con ellos, con los discípulos, y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una multitud, una gran multitud de gente de toda Judea, Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón que había venido para oírle. Por eso pongo este otro versículo, porque aquí también dice que se habían acercado de todas esas regiones para oírle. Y después dice para ser sanados de sus enfermedades. Pero este versículo es impactante. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Miren lo que dice. Estamos hablando de la sanidad del cuerpo, pero también vamos a hablar de la sanidad de la mente. Pero miren lo que dice.
que eran atormentados por espíritus inmundos, eran sanados. Entonces uno dice, ¿cómo es esa? Esa es una sanidad, una sanidad. ¿Qué era esa sanidad? Quitar el tormento. ¿Y dónde los atormentaban? En la mente, en los pensamientos. La opresión venía a la mente de las personas. Eran atormentados. No hay que permitir que esas voces nos atormenten. Hay que reprenderlas y echarlas fuera. Y eran sanados. Dice, sanados, Padre. Quiere decir que una liberación, porque Él dijo a libertar a los cautivos y a los oprimidos. Una liberación es sanidad, ¿verdad? Entonces, y la gente, dice, procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. O sea, nosotros no podemos limitar, es que esta enfermedad que no, sanaba a todos, a todos, a todos los sanaba. Y no debemos de dudar. Y dice que lo tocaban porque de él salía poder. Y ahora también saldrá poder de Jesús. Claro que sí. Nosotros somos ese canal, esa plenitud del Espíritu Santo que nos da el poder. Por eso debemos de siempre recordar que somos llenas del Espíritu Santo. No lo dudemos. Ah, es que ayer me enojé, es que ayer no sé qué dije. Bueno, pídele al Espíritu Santo que te ayude en esas áreas, pero no pierdes el poder, no lo pierdes. Actúa con poder y autoridad, porque eres hija de Dios. Y dile al Espíritu Santo, yo sé que tú me estás transformando y me estás haciendo fructificar, pero en este momento necesito que de mí venga el poder y yo tome autoridad y liberte y sane. Y así debe de ser. La gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos los sanaba, a todos. A mí me pasó, me llamaron por teléfono, hermana, ore ahorita por mi hermano, está en el hospital porque lo balearon. Entonces, Jenny, aquí lo tengo y me lo puso. Dije yo, está baleado. Estoy muy delicado, me dijo. Estoy muy delicado, no me siento bien. Mira, me puse a orar por él, pero le pedí al Señor que le diera una sanidad perfecta, pero sobre todo que liberara su alma y que restaurara su cuerpo, pero por su alma y por sus pensamientos, porque sufrió un impacto. ¿Y qué creen que pasó? Se murió, se murió. Pero es que no era yo la que iba a evitar eso. El Señor me usó porque el varón se quedó con paz y estaba bien herido, pero él necesitaba que alguien clamara por él y para él. Y el Señor lo liberó y lo restauró y lo sanó. Y todavía me dijo, muchas gracias, hermana. Ahorita el médico me pasa a la sala de operaciones. Pero iba con paz y no se sentía bien. Pero ¿qué fue lo que el Espíritu Santo hizo? No recuerdo exactamente las palabras, pero lo que sí sentí fue que se quitara de él toda culpa, toda condenación y que él se recordara que era salvo porque era hijo de Dios. Y en esa tribulación, él obtuvo paz y descansó porque su cuerpo descansó. Entonces no debemos de dudar, ¿verdad? No debemos de dudar de hacer y obedecer y pedirle al Espíritu Santo, úsame para que yo sea en este momento ese instrumento en tus manos y que las palabras que yo diga sean guiadas por ti, Espíritu Santo, ¿verdad? Debemos de hacerlo y no debemos de avergonzarlos y decir, ay Señor, se me mueren. No se te mueren. Tienes que tomar autoridad y no cansarte de orar y de bendecir y de declarar que hay vida, que hay sanidad y que hay esperanza, ¿verdad? Y aquí hay otro versículo que también me impactó. Es en Mateo 8:15. 8:15. En Mateo 8:15 dice así.
porque estamos aprendiendo de cómo él hacía, qué era lo que hacía Jesús, qué era lo que venía de él, porque hoy también es igual. La sangre de Jesús sigue teniendo poder hoy, sigue purificando, sigue limpiando de pecados, sigue perdonando. Su sangre tiene poder y su nombre tiene poder y autoridad. Y en Mateo 8:15, ¿qué fue lo que sucedió? Dice que vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama y con fiebre, y con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Entonces, debemos de pedirle al Espíritu Santo discernimiento cuando vamos a ir a orar o que nos piden que oremos por las amadas personas, porque observen lo que hizo Jesús. Primero vio que la suegra de Pedro estaba postrada, estaba en la cama. ¿Qué era lo que tenía? Fiebre. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? La tocó. ¿Y qué pasó? Y la fiebre la dejó. Quiere decir que la fiebre no era un síntoma, consecuencia, en este caso de una infección. No, a la fiebre hay que decirle, te sales del cuerpo y te vas. Pero ¿por qué le tocó la mano? Porque le pudo haber tocado la cabeza o el hombro, o solo decirle, ordenar que la fiebre se fuera. No, él le tocó la mano, porque, porque ella cuando estuvo sana y libre de fiebre se levantó a servir. O sea, era una mujer ya, si era la suegra de Pedro, ya estaba anciana, pero trabajaba, servía en la casa de Pedro. Y de repente su cuerpo se llenó de fiebre. Pero el Señor vio en ella que a pesar de ser anciana, podía seguir trabajando y sirviendo en el hogar de Pedro. Por eso le tocó la mano, porque la mano es trabajo, es servicio. Entonces, a veces hay situaciones que la fiebre se presenta para detener un trabajo, un esfuerzo de una persona, ¿verdad? Y se afecta a la persona porque tal vez está trabajada, cansada, afanada, preocupada. Tal vez tenía mucha carga, mucho oficio, como el Señor le dijo a Marta, 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 afanada y turbada estás por muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María escogió la mejor parte. ¿Y cómo estaba María? A los pies de Jesús, bien descansada, relajada la niña, porque no tenía carga. Dejó todo ahí, todo lo demás. Pero la palabra de Jesús, pero Jesús era su prioridad. Y ahí estaba la niña feliz, acostada, y Marta traca, traca, traca con las ollas. Pero la suegra de Pedro debía haber sido una mujer así muy esforzada. Eso no quiere decir que no seamos trabajadoras, serviciales, oficiosas, no, nada de eso, ¿verdad? Pero cómo es la actitud interior y tus pensamientos, ¿verdad? Porque ella le dijo, no te da pena que mi hermana no me ayuda, no te preocupas de mí, ¿verdad? Y muchas veces nos quejamos así, mira, ya no aguanto. Claro que sí aguantas, ¿verdad? Sí se puede, pero es la actitud la que te sofoca. Y lo que pasa es que se bajan las defensas y ¡au! La fiebre. Entonces el Señor le tocó la mano y la fiebre se fue. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay que decir, fiebre, te ordeno que te vayas. Deja ese cuerpo, suéltalo, suéltalo, porque no tienes por qué estar tocando a una persona que es muy esforzada, valiente, trabajadora, que tiene que ser columna en su hogar o en su oficina y que tiene muchas responsabilidades. Yo la renuevo y le digo que se esfuerce y que el Señor le va a dar sabiduría de cómo manejar toda esa situación. Pero la fiebre la dejó. Esas situaciones se dan en los hogares, ¿verdad? ¿Y por qué lo menciono? Porque el Señor nos enseña cómo debemos de hacer. El Señor a la fiebre le ordenó.
O sea, la fiebre no era, uno se acostumbra a tomarte la temperatura. Ay, tenés 38. Toma, ay, que tomate, si está bien, tomate todo lo que quieras. Aspirina y acetaminofén. Pero yo voy a reprender la fiebre. Te voy a ungir con aceite, voy a ordenar que esa fiebre te deje y que te levantes renovado, porque hay mucho que hacer, ¿verdad? A veces hay que pedir discernimiento para saber cómo orar. Y por último vamos a ir a Mateo 8:16. En este mismo capítulo hay algo muy hermoso y poderoso. 8:16 dice. ¿Y qué dice aquí? Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios. Miren cómo es de importante la palabra. Por eso la debemos de saber. La debemos de saber. Con la palabra. No se puso a una lucha ahí, a forcejear. No, te ordeno que te vayas, punto. Porque escrito está que para eso vino el Hijo de Dios, para darnos vida y vida en abundancia. Te ato y te reprendo y te echo fuera, porque en el nombre de Jesús lo hago. No les tengamos miedo. No tengamos miedo cuando uno tenga que enfrentarse a uno que tiene demonios. No tengas pena. Tiemblan con el nombre. Yo he visto muchos ejemplos, pero no debemos de temer, ¿verdad? No debemos de temer. A veces uno cree, no, porque es en el nombre de Jesús. Dice que con la palabra, Él habló y ordenó. Y debe haber declarado una cita bíblica, ¿verdad? Mayor es el que está dentro de mí que el que está afuera, ya está vencido, ¿verdad? Y la tiniebla tiene que ser vencida por la luz, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y aquí hay una hija de Dios y en el nombre de Jesús ordeno que te vayas, ¿verdad? Ya sales, te vas, punto, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y además dice, sanó a todos los enfermos, porque el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. O sea que hay enfermedades y hay dolencias, ¿verdad? Y el Señor cumplió todo lo que estaba dicho por él. Ni las dolencias, no nos acostumbremos a los achaques, ¿verdad? No, eso se va en el nombre poderoso de Jesús. Y aquí también dice, se llevó, se las llevó. Él tomó, es que eso es lo que dice en Isaías. Jesús tomó nuestras enfermedades. Hay que decir, Señor, toma esta enfermedad, llévatela. Yo lo creo, yo confío en ti, en tu nombre. Declaro que tú te llevaste a las enfermedades, ¿verdad? Y sanaste a todos y te llevaste nuestras dolencias. ¿Cómo se las llevó? Se las llevó a la cruz, en su cuerpo, en su cuerpo. Cada parte de su cuerpo llevaba una enfermedad, porque él, su cuerpo no iba a haber corrupción, era el cordero perfecto, la ofrenda por el pecado, porque él iba a resucitar. No necesitó que le quebraran sus huesos para que muriera rápido. No necesitó de que su cuerpo se corrompiera porque no había en la sangre de Jesús simiente adánica, simiente de pecado. La simiente de Jesús era la simiente del Espíritu Santo, ¿verdad? Y nosotros debemos de decirle, Señor, si nosotros fuimos engendrados por fe en ti, tenemos una simiente, la presencia de tu sangre en nosotros y la presencia del Espíritu Santo. Debemos de pedirle que sea un reto de fe, de creerle a Él y creer en Él. Creer lo que Él dijo y lo que está escrito y creer en Él. Porque se tiene que cumplir. Eso es, mire, se tiene que cumplir lo que quedó escrito que Jesús hace y venía a hacer por causa de nosotros. Se tiene que cumplir. Él es restaurador,
Él es sanador, Él es libertador, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y por último, para terminar, porque ya van a ser las 7, pero quiero tocar este último milagro que hizo Jesús, porque es poderoso. Está en Lucas 13. Vamos a ir a Lucas 13 y vamos a ver esta sanidad. Lucas 13, 11 al 17. Y aquí dice, en Lucas 13, 11, dice, Jesús sana a una mujer en el día de reposo. ¿Por qué lo hizo en el día de reposo? Porque Él es el reposo de nuestro. Él es nuestro reposo. Él es el que nos ha dado descanso al quitarnos la carga y la condenación del pecado. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Aquí vuelve otra vez a decir que enseñaba, ¿verdad? La sabiduría de Jesús, maravillosa. Y el reposo equivale a día sábado, ¿verdad? Para la religión judía, para el pueblo de Israel, al que bendecimos y lo amamos en el nombre de Jesús, el sábado es el día de reposo. Dejan de hacer todos los trabajos. Bueno, pues dice aquí que en el día de reposo él estaba enseñando en una sinagoga y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Aquí no dice que estaba enferma, aquí dice que tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada. Miren, ese espíritu inmundo lo reprendemos en el nombre de Jesús. Estaba encorvada, no se podía enderezar, estaba doblada. Era una persona que vivía con la cabeza inclinada, doblada. La columna la tenía doblada. ¿Verdad? Es posible que haya tenido joroba de tanto llevar esa, pero miren, dice, y de ninguna manera, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, miren, es que el Señor es precioso, es compasivo. Él mira la necesidad y no se queda indiferente. Acostumbrémonos a ser así. Sabemos la necesidad, no podemos excusarnos ni estar indiferentes. Decirle, no, Señor, yo puedo, estoy dispuesta, ¿verdad? Pero voy a atender esta necesidad. ¿Y qué fue lo que dice? La vio y la llamó. Pidámosle al Señor que nosotros tengamos discernimiento, que podamos ver con nuestros ojos naturales, con ojos del Espíritu, lo que está pasando en el corazón de aquella persona amada, que podamos ver su dolor, su sufrimiento, su dolencia, para tener compasión y sentir amor por esa persona y poderla bendecir, ayudar, liberar, consolar, sanar. El Señor dice que la vio y después que la vio, fíjense, él estaba enseñando en la sinagoga, pero había visto, miren, a Jesús es lindo, ahorita nos está viendo. Somos bastantes, somos 24, pero nos está viendo. Nos va a llamar. La llamó después de que terminó la enseñanza, porque ya la había visto. A veces así no, y así nos debe pasar. Primero vemos, el Señor nos dice, después llamamos y ministramos. Y la persona, wow, se levanta como una florecita que la riegan y que le dan atención. La vio, la llamó y le habló. ¿Quién, a través de quién va a hablar el Señor, va a ver y va a llamar? A través de nosotras. La vio, la llamó y le habló. Y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Dios mío. Primero dijo Jesús que tenía espíritu de enfermedad, pero después dice, eres libre de tu enfermedad. Al decirle tu enfermedad, ahí hay muchas cosas.
tu enfermedad. Puede ser que se apropió de algo ella, una herencia, se refugió. ¿Qué habrá vivido esta mujer que paró doblada? El Señor no nos quiere así. Pudo haber sido en su mente y en su alma, que estaba doblada, estaba encorvada, estaba oprimida y se le metió un espíritu de enfermedad. El Señor lo reprenda y se dobló. Su columna ya no se volvió a poner recta. ¿Qué sufrimiento tendría esta pobre mujer? 18 años. ¿Cómo habrá dormido? ¿Cómo se sentaba a comer? Debemos de tener compasión y amor y pedirle al Espíritu Santo cómo bendecir a las personas. Y le dijo, eres libre, no le dijo, eres sana. Fíjense las palabras que usa Jesús. La vio, la llamó y le dijo, pero primero él dijo, tiene un espíritu de enfermedad, pero después le dijo, eres libre y esa enfermedad ya no te pertenece. Es que a veces hay diabetes o diabetes, no sé cómo, ¿verdad? Mi no sé qué, Dios mío, no es nuestra. Y la llamó y le dijo, eres libre de tu enfermedad, pero además puso las manos sobre ella. ¿Y qué le sucedió? Se enderezó. Debemos, por eso nuestras manos son benditas, porque van a ser usadas como instrumento de bendición. Y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Y aquí vamos a terminar porque tenemos que ir con lo de la mente. Pero el Señor dijo de ella, esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿quién la tenía atada? Es que da, pero enojo santo, si puede haber un enojo santo, ya estoy inventando. No, pero estaba atada por el enemigo, el Señor lo reprenda, ¿verdad? Esta hija de Abraham, que el Satanás la había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Oh Dios mío, era una ligadura, era una carga, porque el Señor les dice, porque les respondió, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Ay, Señor, le quitó cargas a esta mujer. Les dijo, si ustedes están desatando a los animales y quitándoles carga y poniéndolos a descansar de tanto trabajo de toda la semana, y no se habían fijado que en la sinagoga estaba esta pobre mujer encorvada. Entonces aquí aprendemos mucho para tener esa bondad, esa fe, bondad, benignidad, paciencia, humildad, templanza. Amén. Esta enseñanza es poderosa porque el Señor sabía que era hija de Abraham y sabía quién la había atado. Quiere decir que hay enfermedades que son ataduras. Cuidado con las dolencias y con las enfermedades. Pueden ser ataduras y el Señor quiere libertarnos y echar fuera espíritus de enfermedad. Así que mis amadas, fortalecidas con poder en su ser interior por el Espíritu Santo. Y miren, aquí hay algo maravilloso. Vamos a ver lo que hizo Jesús y vamos a empezar con lo de la mente. Lucas 2:35, porque tenemos que tomar esa santa cena preciosa. Si nos da tiempo en el nombre de Jesús. Lucas 2:35. A mí me impactó esta cita que el Espíritu Santo me llevó. Y dice así, estaba María en el templo y había dice Simeón, estaba Simeón y Simeón era un hombre de Dios y
Él cuando vio a Jesús, sabía que era el Mesías, que era el Hijo de Dios, pero le dijo algo a María y los bendijo Simeón, era el sumo sacerdote, y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicho. Entonces, porque cuando viene Jesús, muchas veces se dan estas situaciones, pero uno debe de perseverar. Tú debes de perseverar en tu fe, en tu pasión y en tu entrega por Jesús. Pero él agregó, y una espada traspasará tu misma alma. Y se recuerdan que en Efesios 6:10 dice que la palabra de Dios es como una espada. ¿Y quién es la palabra de Dios? Es Jesús, es la palabra, es el verbo que viene a penetrar en nuestra mente y en nuestro ser para hacernos libres y sanos, para romper ligaduras de impiedad, como le pasó a la mujer encorvada. Fíjense que dice, para que sean revelados, aquí pongan atención, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Jesús dice en Hebreos que la palabra de Dios hace una separación y que penetra y es revelado la mente y los pensamientos, porque las ataduras, las ligaduras, la enfermedad empiezan muchas veces en la mente, porque la mente es la que produce los pensamientos. Pero ¿de dónde vienen los pensamientos? ¿De dónde vienen los pensamientos? Los pensamientos vienen del corazón, porque lo dijo el Señor. Aquí lo dijo el Señor. En en Mateo 15:19, el Señor dijo que los malos pensamientos vienen del corazón. Y cuando uno llega a Jesús, sus pensamientos, su forma de pensar y su mente son revelados delante de su palabra, porque la palabra es como un espejo y ahí es revelado lo que hay en tu corazón. En Mateo 15:19 dice así. En Mateo 15:19 dice, 15:19 dice, porque del corazón, es palabra de Jesús, porque del corazón salen los malos pensamientos, salen los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre, porque le estaban diciendo los religiosos, los fariseos de aquella época, que no se lavaban las manos como lo hacían en ese tiempo según la ley, ¿verdad? Pero el Señor les estaba diciendo, miren, es que del corazón, porque ellos estaban diciendo, por tener las manos sucias uno se contaminaba. Pero el Señor les dijo una verdad. El corazón de ellos no era sincero, porque no creían en Jesús. Pero ¿de dónde vienen los malos pensamientos? De tu corazón y de mi corazón. Y cuando no estamos en Jesús, es una fuente de malos pensamientos, porque la mente está produciendo lo que está en nuestro corazón, ¿verdad? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces aquí dice en que del corazón salen los malos pensamientos. Por eso en Romanos 1:28 dice que hay una mente reprobada, ¿verdad? Y una mente que se rebela contra la ley del Señor. Y en Efesios 4:17 dice que hay una mente de vanidad. Todo esto es la naturaleza pecaminosa y carnal de una persona que no ha nacido de nuevo.
Pero cuando nosotros nacemos de nuevo y somos hijos de Dios, debemos de saber y conocer esto, que lo que puede afectar mi cuerpo es lo que está en mi mente y en mis pensamientos, porque brotan de mi corazón. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? Que nosotros debemos de renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Como hijos de Dios, debemos de pedirle al Espíritu Santo que cambie nuestra forma de pensar. Pero ¿cuál va a ser el modelo para que cambie nuestra forma de pensar? La Biblia, la Escritura. Aquí es donde tú aprendes a hablar diferente para no decir malas palabras. Aquí es donde tú aprendes a cambiar tu lenguaje de todos los días para no maldecir, para no estar diciendo malas palabras. Porque es una de malas palabras, pero cuando llega uno a Jesús, Él te limpia tu boca. ¿Por qué? Porque limpia tu corazón, con su sangre te cambia tu mente y te cambia tus pensamientos. Cuando empiezan a ver que tú hablas de otra forma, que ya no dices malas palabras, que ya no maldices y que ya no eres mal pensada como antes te veían que eras. Pero no estoy señalando ni estoy juzgando, estoy hablando de que dice aquí que la vanidad de la mente debe ser quitada y que en Efesios 4:23 dice, renovaos bajo el espíritu de vuestra mente. Tiene que haber un cambio, tiene que haber un cambio, porque nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo, eso está en 1 Corintios 2:6. 1 Corintios 2:6 dice que tenemos la mente de Cristo. Entonces debemos de vivir con esa mente. Y es tan precioso vivir con una mente renovada porque descansa uno. Descansas porque ya no tienes esa opresión en tu mente, esas fijaciones en tu mente. Ya no piensas como la vieja mujer, sino como la mujer plena en el Espíritu Santo. Has perdonado. Ya como ya perdonaste, ya no te están atormentando esos pensamientos de rencor. Ya no puedes juzgar, ni puedes, como decía una persona que me decía, ¿por qué no decimos, en vez de decirle ilumínalo, decir elimínalo? No, Señor. ¿Cómo vas a pedir así? Tienes que ser transformada. Ilumínalo. No, hija, ilumínalo. No, a mí me dan ganas de pedir elimínalo. No, ¿cómo vas a decir así? Porque tienes que ser renovada en el espíritu de tu mente, porque Jesús es tu Señor y tu Rey, y tú tienes y yo tengo la mente de Cristo. No debemos de caminar con esos pensamientos, porque es así como nos despojamos de la vieja creación, al renovarnos en nuestra mente y nos vestimos del hombre nuevo, como está en Efesios 4:23 y 24, ¿verdad? Ahora, ¿cómo debemos de pensar? ¿Cómo debemos de pensar? Como está escrito en Filipenses 4:8. Vamos a ir ahí. Por eso es que la palabra del Señor la amo tanto, porque aquí está la receta. Aquí está la receta, ¿verdad? No vamos a hacer como aquella persona que le dieron una receta para hacer una magdalena, un pastel delicioso, y le decían solamente son 2 tazas de harina. Y ella decía, ay, no, yo le voy a poner otro poquito. Y le agregaba, no, es solo 3 onzas de mantequilla. Ay, no, yo le voy a poner 4. 1 taza de azúcar. Ay, no va a ser muy dulce, mejor le quito la mitad. ¿Cómo crees que le va a salir ese pan? Y nosotros a veces con la palabra del Señor le quitamos o le agregamos. No, como dice aquí en Filipenses 4:8 dice, en Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, como dice, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna,
Si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Saben cómo le pongo yo a este versículo? El colador. Pasa tus pensamientos y tu mente ya renovada como hija de Dios, nacida de nuevo, fructificando en el Espíritu Santo con la plenitud y la unción del Espíritu Santo, vas a poner tu colador y vas a empezar a pasar tus pensamientos en ese colador y vas a decir, ¿en qué estoy pensando? ¿Hay en mi mente todo lo verdadero? ¿Estoy con pensamientos honestos? ¿Estoy pensando todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre? Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto debo pensar. Entonces ese es tu colador de tus pensamientos, pero te lo tienes que aprender de memoria y colar. Ahí van a quedar todas las piedras, porque te vas a dar cuenta. Ay, no estoy pensando lo verdadero. Ay, Señor, estoy juzgando. Ay, no. Pero si tú dices no, ¿y será esto que estoy pensando es digno de alabanza? ¿Verdad? Porque estamos siendo bombardeados con las redes sociales. Las redes sociales es un peligro de contaminación. Entonces hay que usar el colador de Dios, que es Filipenses 4:8. En esto pensad. Pero ¿desde dónde dice? Miren lo que dice. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Filipenses 4:4. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Cuando hemos cambiado de mente y de corazón y de conducta, va a ser conocida de todas las personas que nos conocen nuestra gentileza, nuestra bondad, nuestra forma de hablar, que ya no hablamos mal, porque el Señor está cerca. Eso es lo que más nos debe de motivar para vivir así, para agradarlo a Él, al amado de nuestra alma, a la pasión de nuestra vida. Por nada, dice, estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Miren qué precioso orar. O sea, que todo eso que tenemos, antes de que se somatice, que caiga en el cuerpo, porque está aquí, tenemos una cabezona enorme. Mejor vamos con Jesús. Vamos con Jesús y el Espíritu Santo. Y te va a decir, no te afanes. Mejor presenta tus peticiones delante de tu Padre. Ven y ora. Ven y ruega, pero da gracias, porque Él te atiende. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará. ¿Qué es lo que va a guardar? Vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que va a guardar? Nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí cerramos con ese sello. Hay mucho todavía que aprender y que meditar, pero creo que con esto está sustancioso. Y creo que lo que debemos de leer y aprendernos de memoria Filipenses 4:4-9. Filipenses 4:4-9. Apréndetelo de memoria para que siempre estemos, yo me incluyo, felices, ¿verdad? Porque el Señor está cerca. Y el Señor va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, en este momento vamos a tomar la Santa Cena y vamos a poner una preciosa alabanza y empieza a preparar tu corazón, empieza a preparar tu corazón para tomar esta bendición, porque ya hemos entendido. Amadas, vamos a tomar la cena. Aquí tengo mi juguito. Hemos entendido y aquí tengo
mi pedacito de pan. Y antes de tomarlo, quiero que reflexionemos, mis amadas, porque ya hemos entendido, ¿sí? Puede bajarle un poquito a la pista, mi amada. Muy bien. Ya hemos entendido, mis amadas, lo que significa el Cordero, el cuerpo de Cristo. Mi amada puede abrir su micrófono, se cerró. Ahora sí. Amadas, amadas y preciosas de Jesús, si tienes tu pedacito de pan, representa el cuerpo de Jesús, porque Él es el pan de vida. Pero aquí está escrito, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Toma el pedacito de pan y tomémoslo, porque Jesús dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Amado Jesús, hoy te hemos recordado que tú eres el Cordero Santo y que diste tu cuerpo que fue partido por nosotros. Yo sé que al comer este pedazo de pan, en nuestro cuerpo se producen sanidades, paz, restauración, cambios en nuestro cuerpo, porque este pedazo de pan que representa tu cuerpo entró a formar parte de nuestro cuerpo. Lo hacemos por fe, porque tú lo ordenaste en obediencia. Tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: toma tu jugo de uva o lo que tengas ahí en tu vasito, el jugo de la uva. Esta copa es el nuevo pacto. Si tienes vino, pues el vinito que pusiste en tu vasito. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que las bebiereis en memoria de mí. Entonces tomemos, dándole gracias al Señor por su sangre derramada. Haced esto todas las veces que la bebiereis, porque es la copa del nuevo pacto en su sangre. Bebámosla. Ay, gracias. Esta es la copa, es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque nosotros somos carne de tu carne y hueso de tus huesos. Hemos discernido y entendido quién eres tú para nosotros y nosotros para ti. Sabemos que tú dijiste que el que no comiera de su carne,
de tu carne y de tu sangre, no tenía parte contigo, porque tú eres ese pan y ese vino, eres ese vino que fue exprimido en la cruz del Calvario, que es tu sangre, para limpiarnos, para perdonarnos, para llenarnos de tu vida, porque hay poder en tu sangre, hay vida en tu sangre, porque está escrito que nos amaste y nos lavaste de nuestros pecados con tu sangre, pero también nos transformaste como reyes y sacerdotes para Dios tu Padre, para que anunciáramos las virtudes de Él, que nos... Amada, se volvió a cerrar su micrófono. Gracias, gracias Señor, gracias Señor, gracias Jesús, porque cada vez que bebemos y comemos este pan y bebemos de esta copa, anunciamos tu muerte, recordamos tu sacrificio y tu sangre en la cruz. Te estamos diciendo gracias por tu sangre, gracias por tu cuerpo que se ofrendó por nosotros, porque tú lo dijiste, tienen que comer de mi carne y beber de mi sangre para que tengan parte conmigo. Gracias, Señor, porque tú nos purificas y nos santificas. Recordamos que somos mujeres de pacto de sangre. Hemos hecho un pacto contigo, el pacto de tu sangre poderosa y preciosa, porque así está escrita. Jesús, el mediador del nuevo pacto. Jesús, el mediador del nuevo pacto. Y a la sangre rociada de Jesús. Estamos aquí en tu presencia. Nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén la celestial y a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Gracias, Señor. Gloria a tu santo nombre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque nos hemos podido acercar al trono de la gracia. Hemos podido acercarnos al lugar santísimo gracias a tu sangre. Gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos, Padre, y te damos las gracias. Sabemos que nuestra alma está siendo transformada. Nuestro cuerpo está siendo sanado, ha sido sanado. Nuestra mente renovada. Gracias, somos una nueva creación en Cristo Jesús. Fuimos creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, como está escrito en Efesios 3:10. Gracias, Señor. Fuimos criados porque somos hechura suya. En Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gracias, Señor, por tu sangre. Gracias por tu sangre que nos da la vida, tu sangre que nos purifica. Gracias, Señor. Por eso, como está escrito en la epístola de Pedro, así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Gracias, Señor, por tu sangre. Gracias por tu sangre. Gloria a tu santo nombre. Porque fuimos rescatados, dice el apóstol Pedro por el Espíritu Santo, de nuestra vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles, sino como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Gracias, Señor. Fuimos rescatados de la vana manera de vivir
y ahora hemos sido transformados. Fuimos rescatados por la sangre preciosa de Jesús, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Gracias, Señor, por esta comunión y por esta cena preciosa que hoy hemos tomado para la gloria de tu santo nombre. Te adoramos y te bendecimos, Señor, y te damos las gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Qué hermoso momento hemos vivido como familia en Cristo Jesús. Era lo que Amén. le preguntaba al Espíritu Santo, Señor, ¿cuándo vamos a poder hacer este acto tan especial, tan poderoso como una familia acá, Mujeres de Testimonio? Y Él hoy nos dio esa oportunidad maravillosa. Bendecimos su vida, amada maestra Evi de Cruz, por ministrarnos la Santa Cena, que ha sido una señal de amor, de justicia, de misericordia, de perdón y sobre todo de sanidad, porque por sus llagas hemos sido sanados. Con ese versículo yo arrebaté un milagro de sanidad. Soy testigo de eso. Así que, amadas, ¿quiénes quieren más? De verdad, ¿cuántas sienten que necesitamos más sobre el tema sanidad? Pues bueno, quiero comentarles que hay mucho más. Hay un universo en la palabra sobre sanidad. Y bueno, el Señor nos está llevando en un programa, una planificación de los talleres muy especial. Pero ¿saben qué? Nosotros vamos a terminar el curso de consejería, pero vienen después las masterclass, vienen después las especialidades y ahí vamos a profundizar en un máster, en una especialidad, el tema de la sanidad. Pero mientras tanto, el Espíritu Santo nos dice que debemos de seguir caminando, haciéndonos de conocimiento de la palabra, de discernimiento, para poder llegar a un nivel mayor. Así que vamos a tener esas masterclass, se los anuncio a la mitad del curso, se los estoy anunciando, porque el Espíritu Santo es maravilloso y Él ha prometido cumplir su propósito con nosotras y así será, mis amadas. Así que sigamos adelante en este hermoso curso. La otra semana nos toca la armadura de Dios. Prepárense, prepárense. Mi amada maestra me ha dejado saber parte del contenido y Señor bendito, gracias Padre por mandarnos al campo de batalla, pero mandarnos con todo el armamento, darnos todas las herramientas, porque Él ya ganó, Él ya venció, así que nosotros vamos a una victoria asegurada. Así viene la armadura de Dios para la próxima sesión. Así que seamos bendecidas, seamos llenas de su gracia, de su unción, de su presencia, y creo que cada clase del taller ha sido así, no ha habido excepción alguna. Yo voy a dar la introducción de la tarea y mi mamá maestra nos va a explicar un poquito más. La tarea es, amadas, visitar a un enfermo, visitar presencial o llamar o una sesión por Zoom, una videollamada, pero vamos a tomar esa misión de visitar a un enfermo y por medio de un audio narrar esa experiencia. La visitación que vamos a hacer a un enfermo, cómo el Señor nos va a guiar, cómo nos va a usar, o recibimos muchas instrucciones, así que a ponerlas ya en práctica. Y yo se los voy a mandar por escrito. Amada maestra, no sé si usted quiere agregar algo más. Solamente que creo que ya es el momento de poner en práctica lo que hemos estado aprendiendo, ¿verdad? Y sé que mis amadas ya han tenido experiencia. Yo sé que ellas han sido usadas por el Espíritu Santo, por decirlo así, y han sido enviadas. Yo sé que han tenido experiencias maravillosas en su vida de poder bendecir y ministrar, aconsejar a otras personas. Pero ahora les vamos a dejar esa tarea, como dijo nuestra amada pastora Julianita, que esta semana, hoy es viernes, de aquí para el otro viernes, tienen varios días para ir con la persona que el Espíritu Santo seguro que ya les dijo, porque acuérdense que Jesús vio, ¿verdad? Llamó y sanó. Entonces esa es la tarea, como hizo Jesús, que ya había visto a la mujer encorvada, la llamó y la sanó y le habló. Dice,
La vio, la llamó, le habló y la sanó. Son 4. Entonces, estoy segura que todas eh, debemos de tener una persona, ¿verdad? Debemos de tener una persona que el Señor ya la vio, la llamó, le habló y la sanó, ¿verdad? Y eso sé que va a suceder porque es una forma maravillosa de vivir para servir al Señor. Hay mucha necesidad en este tiempo, hay mucha necesidad y el Espíritu Santo nos quiere utilizar, quiere usarnos para su gloria, quiere bendecirnos porque bendecidas para bendecir, ¿verdad? Bendecidas para bendecir a los que tienen tanta necesidad. Y la vida cambia, la vida es transformada cuando uno bendice, ¿verdad? Cuando uno va y te dice el Señor, mira, ella, mira allá, ¿verdad? Allá, háblale, ora por ella, llámala, ¿verdad? Está atenta. A mí me pasó ahorita en la tarde con una amiga, hermana en Cristo, que el Señor me dijo, mándale este ramo de rosas, no ver en una foto, ¿verdad? Y decía con cariño, con mucho cariño para ti, le puse con mucho cariño para ti y le envié las rosas aunque en foto, pero es que el Espíritu Santo me dijo, mándaselas ahorita. ¿Y qué creen? Que ella estaba en el hospital porque no podía caminar. No pude orar en ese momento por ella porque ya iba a ser atendida, pero ella es una persona sana, la acabamos de ver sana y dejó de caminar. Ahorita en un momento la llamo para ver cómo siguió, pero ella me compartió que le había pasado eso porque se impresionó de ver esas flores. Y dije, el Señor la ama, ¿verdad? Y lo que quería el Señor era que ella contara lo que le estaba pasando, aunque estaba en el hospital, para que empezáramos a interceder y a orar por ella, para que vuelva a caminar, ¿verdad? Entonces, eso me pasó ahorita en la tarde. Yo le hice caso al Señor. Si hubiera dicho, ay, después no, ahorita le mandas esto. Y cabal era por esa necesidad emocional que ella tenía en ese momento que estaba ahí. Y así puede sucedernos, ¿verdad? Así puede suceder constantemente. Entonces, hay, yo sé que sus testimonios y su tarea nos va a sorprender. La sobrenaturalidad se va a abrir a nuestra vida. Si ya se abrió, ahora va a ser aún mayor, ¿verdad? Porque cosas mayores haremos en su nombre, dice la palabra. Escrito está y en eso creemos y dispuestas a eso estamos. Que Dios las bendiga más. Qué gozo nuevamente haber tenido este momento como familia en Cristo, mujeres de testimonio unidas, y sé que vamos a seguir experimentando cosas maravillosas por medio de este curso tan hermoso que el Señor levantó para formación de nuestra vida cristiana y de nuestro ministerio. Así que estamos reunidas el próximo viernes. Bendiciones, amadas. Las amamos. Hasta pronto.